y tuvo que venir el doctor recién y ahora el ingeniero para darle un viso de seriedad al programa, porque no podemos tomarnos todo tan a la joda. Tenemos con nosotros a nuestro columnista especializado, el ingeniero Núñez, que hoy nos va a hablar de... Y me gustaría que conversáramos un poco, Jorge, de un joven prodigio de aquellos tiempos. Contame. Llamado Dominguito. Ajá. Que era el hijo de Sarmiento. O sea, Bien. era el hijo adoptivo de Sarmiento. Tenía el nombre de Domingo, pero era el hijo de la nueva contrayente de Sarmiento, de la esposa de Sarmiento, con la cual se casó, pero se casó cuando ya el hijo tenía unos años. Dominguito nació en Chile en 1845, en abril de 1845, y Sarmiento se casó con su esposa en 1848, con la mamá de Dominguito. De Dominguito. La mamá de Dominguito también era sanjuanina que vivía en Chile, y había contraído matrimonio con un empresario chileno, y bueno, y fruto de esa relación, que era un hombre mayor, fruto de esa relación con el empresario chileno nació Dominguito. Cuando Sarmiento lo conoce, era un niño chiquito, un bebé, pero Dominguito era uno de los jóvenes prodigios de aquellos tiempos, podríamos decir. Uh-huh. Lamentablemente, su vida fue truncada muy joven. Él murió en la Guerra del Paraguay con 21 años, por lo tanto no pudimos tener los argentinos nos vimos incapacitados de poder ver a un joven prodigio de aquellos tiempos en la política nacional, en la política posterior, y que seguramente él, por lo que le contaba a su madre y a su padre, hubiera sido quizá, según su expectativa particular, más distinguido que Sarmiento en la política argentina. Fíjate vos. O sea, que no dentro de todas estas expectativas y cuestiones que nosotros tenemos cuando somos jóvenes o cuando nos iniciamos en nuestras actividades, también el resultado de nuestras vidas es el hecho de tener expectativas y hacer emprendimientos y hacer cosas que nos lleven a ser, cuando somos mayores, personas distinguidas. Ahora, un joven ambicioso. Sin duda. Ambicioso en el buen sentido, obviamente. Sí, porque ambicioso porque había sido formado en la cultura de su padre. Claro. O sea, Sarmiento le enseñó a leer y a escribir muy joven, muy niño, o sea, con 4 años sabía leer y escribir, y tenía una capacidad de aprender y de autodidacta aún superior a la de su padre, porque él había adquirido conocimientos. Él decía que su padre había llegado a ser gobernador de San Juan y un político y militar distinguido en la Argentina. Todavía no había sido presidente cuando murió Dominguito, pero él decía que él iba a ser superior por su capacidad y por su formación y por sus ideales y por sus motivaciones para la vida. Iba a ser superior, iba a ser más destacado aún que su padre, el cual era muy reconocido en sus tiempos, porque Dominguito vino a vivir a la Argentina, cursó sus estudios primarios y parte de los secundarios en Chile, y cuando tenía 12 años vino a vivir a Buenos Aires con su madre, porque ya su padre vivía también en Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires, empezó también a terminar los estudios secundarios en lo que hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires, y cuando en esas actividades sociales de la juventud, que a todos nos ha pasado cuando hemos sido jóvenes, que yo he sido militante también en mis actividades juveniles, siendo jugador de ajedrez o desarrollando las actividades en las entidades sociales de la universidad, de los alumnos universitarios. Bueno, Dominguito tuvo acceso a ser estudiante secundario y universitario en Buenos Aires. Y era tan preparado para hablar, para desempeñarse, en su oratoria, en sus escrituras, que era distinguido entre los jóvenes de aquellos tiempos. Y entre los jóvenes de aquellos tiempos estaba el hijo de Bartolomé Mitre, que era amigo y compañero de él, el hijo de Adolfo Alsina,
estaba Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Carlos Pellegrini, un montón de próceres posteriores de la historia argentina, pero él, Dominguito, era el distinguido. ¿Me entendés? O sea, él era el presidente del club de estudiantes universitarios de aquellos tiempos. O sea, a ver, que este niño trajo como una... No es genética la palabra, una herencia, como una herencia de la formación personal. Porque no era genético, porque su padre original era otro. Él adquiere los conocimientos de Sarmiento, entonces como una herencia que lo hacía, si a los 4 años escribía, lo hacía verse como superior, sin duda alguna. Sin duda, algo de eso debe haber habido. Sin duda, Sarmiento... Bueno, él decía en Recuerdos de Provincia que el espíritu de transformación personal se hereda del maestro. Por eso es que él emprende el proyecto de los maestros y de la educación popular, porque él decía que ese espíritu noble, de distinción, de formación, se hereda de los maestros a los alumnos, de los padres a los hijos. Él decía que él había adquirido su capacidad de transformación personal a partir de la formación que le había dado su madre, de su formación moral, no de la formación en saber leer y escribir, porque eso lo había adquirido de sus tíos. Pero sí él había heredado de su madre la vocación por la formación moral. Y de su tío José de Oro, con el cura con el que se va a vivir a San Luis, y con quien crea la escuela en San Luis, en San Francisco del Monte. Esa formación personal de este cura, él también la hereda. Y él dice, no, cuando mis familiares me ven, por mi manera de hablar, por mi manera de expresarme, por mi manera de conducirme, y por mis actos, por mis acciones, ellos dicen que yo soy José de Oro chico, el hijo de José de Oro, o sea, personificado a la otra persona. O sea, él estaba convencido de que esta transformación, esa formación, se hereda, pero se hereda por una cuestión cultural, porque el alumno la adquiere de su maestro por su ambición de parecerse al maestro. Así que bueno, esto era lo que Dominguito contaba. Dominguito muere ahí en la guerra, víctima de un disparo en un talón, ¿es correcto? Según dice la historia... que se desangró. Claro, muere por una granada que le explota en el pie. Dominguito era muy joven, tenía 21 años cuando murió. Tenía 21 años cuando murió. Bueno, él... sí, es exacto, o sea, muere desangrado delante de sus amigos lo quieren auxiliar, todos lo llevan al campamento para que lo atiendan los médicos, pero ya ya se había desangrado, había muerto cuando llegó a la atención. La guerra del Paraguay, o sea, Dominguito ya era también su vocación militar por haber visto a su padre y a sus amigos en aquellos tiempos. Así como hoy hay muchos militantes políticos que no tienen la vocación de estudiar la ciencia política para ser militante político. En aquel tiempo tampoco había que ser estudiante de carrera militar para ser militar. Exacto. El 90% de los hombres iban a la guerra fruto de la necesidad de combatir unos pueblos con otros, unos caudillos con otros. Así fue que en 1865, un año y medio antes de su muerte, se enrola en el ejército del Paraguay. Pero como la mayoría de todos estos hombres que te he contado, como el hijo Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, Aristóbulo del Valle, Adolfo Alsina, Leandro Alem, todos habían ido a la guerra del Paraguay, habían batallado y habían vuelto heridos. Entonces, ya en la segunda oportunidad no iban. Sin embargo, a Dominguito le había pasado lo mismo, pero insistió en volver al campo de batalla, y ahí fue cuando tuvo el accidente que murió. Bueno, este joven, como te decía, era un distinguido estudiante universitario y en realidad era regalón,
de Bartolomé Mitre, que era el presidente de la Nación. Y también muy regalón de Nicolás Avellaneda. O sea, era tan distinguido que era regalón de los amigos de su padre. Una particularidad que lo distingue a Mitre y a Sarmiento es que el secretario de Sarmiento en Estados Unidos, en la embajada, es el hijo de Bartolomé Mitre. ¿Ves? Y Dominguito era uno de los regalones de Bartolomé Mitre. Cuando Sarmiento es gobernador de San Juan, Dominguito es enviado en el ejército, ¿te imaginas? Tenía 17, 18 años. Es enviado en el ejército que viene, porque habían rebeliones internas también aquí, bueno, ahí en la batalla donde muere Chacho Peñalosa. Es un ejército que viene enviado de Buenos Aires para diluir los disturbios que habían entre los líderes, entre los caudillos federales del interior, y ahí viene Dominguito a visitarlo a su padre, que es la última vez que lo ve, cuando él es gobernador de San Juan y el otro tiene 16, 17 años, niño, pero ya era miembro del ejército. Y en la guerra del Paraguay, fíjate vos la capacidad del chico, que cuando él va a la guerra del Paraguay es capitán en el ejército. Con esa edad. Con 20 años. Claro. Con 20 años. Cuando todos los demás jóvenes de su tiempo entraban en la categoría de aspirantes a ser miembros del ejército. Claro. Él ya era capitán del ejército. Bueno, ¿cómo será de distinguido que vos sabés que en Buenos Aires hay una localidad que se llama Capital Sarmiento en honor a Dominguito, no a Sarmiento, sí. No a Domingo Faustino, sino a Dominguito. O sea, hasta la sociedad lo tenía reconocido, entre los jóvenes lo tenían muy reconocido a Dominguito. Y bueno, y todos esos amigos de Dominguito, cuando Sarmiento vuelve, que vuelve 2 años después de la muerte, o sea, la guerra del Paraguay se produce mientras Sarmiento está en Estados Unidos. O sea, el inicio de la guerra se produce cuando Sarmiento está en Estados Unidos, cuando ya era embajador, y cuando él vuelve, bueno, Dominguito ya había muerto. Cuando Sarmiento asume la presidencia, da las instrucciones de retirar a los líderes del ejército, porque eran el ejército argentino el que comandaba la guerra de la Triple Alianza frente a los paraguayos. Él da la orden de que se bajen los líderes del ejército argentino y toman el liderazgo los brasileros. Los brasileros son los que terminan la guerra con el Paraguay. Liderando los jefes brasileros del ejército de la Triple Alianza, terminan la guerra con el Paraguay. Bueno, es muy notable porque todos estos amigos que fueron amigos de Dominguito fueron miembros del gobierno de Sarmiento, entre ellos Leandro Alén, Aristóbulo del Valle, el hijo de Adolfo Alsina, el hijo de Bartolomé Mitre, todos fueron miembros de actividades no en el primer orden, sino en las direcciones y en los eventos un poco menos destacados, a tal punto que Leandro Alén es funcionario también de Sarmiento, en el gobierno, en la presidencia de Sarmiento, y estos jóvenes son los que le terminan de contar a Sarmiento la historia que Sarmiento no conocía de su hijo, sus fechorías y sus picardías en los bailes, en las actividades sociales, en el centro de estudiantes, en el estudio de la carrera universitaria, inclusive hasta en la guerra del Paraguay. Así que Sarmiento reconoce a esos jóvenes y son los jóvenes que luego continúan en la política argentina. Ahora dicen que más allá de que él no tuvo una fluida relación con su hijo por estos estados permanentes de guerras y de rebeliones y de era adoración que tenía por Dominguito. Sí, claro que sí. Era adoración que tenía por Dominguito. Te voy a dejar un deber para la casa para el próximo programa. Quiero que me expliques y que le expliques a la audiencia, no me lo digas ahora, ¿por qué tanta rebelión, tanta guerra, ¿por qué nacimos como un pueblo bélico? No sé si éramos bélicos, nosotros como atacantes nos atacamos. ¿Por qué todo era guerra? Todo era... eso quiero que
lo pienses y me lo contestes bien. Y bueno, si conoces algo de esas picardías y esas cosas, Dominguito, también sería muy interesante saberlas. Me acordaba de vos cuando te hablaba de esta, fuera del aire, de la doctora Bustamante, con quien quiero que te reúnas acá y hagamos un programa picante, lindo, porque los dos saben mucho. Una anécdota que es muy conocida y obviamente vos también la conocés, que fue cuando Sarmiento dio un discurso y en un momento del discurso dijo, y como dijo Shakespeare, y se paró un tipo y le dijo, aprende a hablar Shakespeare. Entonces Sarmiento lo miró y comenzó y siguió todo el discurso hasta que terminó hablando en inglés. Todos se quedaron en pelota, porque el único que sabía fue el que lo corrigió. Se quedaron todos en pelota, siguió hablando en inglés, todo, como una forma de vengarse de cómo lo corrigieron, porque él lo pronunció como lo leía, Shakespeare, y lo corrigieron. Ah, ¿sí? Empezó a hablar en inglés, y se habló todo el discurso en inglés. Claro. Esas genialidades, ¿no? Realmente era extraordinario. Esas genialidades que hablábamos con Bustamante el otro día. Así que bueno, sí, los quiero reunir en algún momento y tenerlos acá en el programa porque va a ser para alquilar balcones el programa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Va a ser alquilar balcones. Gracias a vos. Gracias por estar cuando te convoco, gracias por venir y gracias por instruirnos y desasnarnos. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, Tony, hemos tenido un programa muy particular hoy día, sí, donde nos hemos divertido, se han llevado los premios, hemos tenido cientos de llamados, cientos de mensajes, cientos de saludos, 5º programa que hacemos y ya tenemos toda esta audiencia y todo esto. No quiero pensar cuando lleguemos al 10º. O sea, venimos bien. Venimos muy bien. Hasta hoy no nos chocamos. Hoy no, venimos espectacular. Y todavía nadie nos responde nada. Mirá que hemos insultado a la FIFA, hemos insultado al INADI, hemos insultado al gobierno, hemos insultado... No ha quedado nadie por putear. Y todavía nadie se anima a decir nada, tantos callados. Sí. Pero bien, hoy nos ha enaltecido el programa el doctor Estrada y el ingeniero Núñez, dándonos un poquito de seriedad porque realmente hoy hemos estado muy zarpados. Pedimos perdón a nuestra audiencia si se nos escapó el macho palpayal, estuvimos bastante en joda, pero bueno, la zafamos con estas dos personalidades que estuvieron acá. Mis queridos oyentes de Bar del Troya, los espero el próximo domingo con los brazos abiertos, comenzando bailando, comenzando la vida bien, sean felices. Como dice mi amiga Mirta Legrand, no se peleen, que la vida es corta y vale la pena ser vivida. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Gracias, Mirta querida, te quiero mucho. Mi querida Mónica Ruti, productora general del programa, mi querido Tony, mi querido director Carlitos Castro Espinosa, un beso grande para todos, que tengan un feliz domingo. Para todos los sanjuaninos, aunque pasado, feliz día de la amistad. Seamos cada vez más amigos, seamos cada vez, recordemos lo que conté de Sócrates hoy día, de la ley de los 3 tamices. Aprendamos a los 3 tamices y cuando sepamos y entendamos lo de los 3 tamices, creo que nuestras relaciones van a mejorar y vamos a ser cada vez más amigos. Feliz Día del Amigo, Bar del Troya, desde Rivadavia 1040 Oeste, te dice hasta el próximo domingo. Nos vemos. Nadie me espera, como me gusta verte caminar así.